El sol abrasador de Canaán castigaba la tierra árida mientras más de 2 millones de israelitas observaban con miradas tensas y llenas de esperanza la ciudad de Jericó en el horizonte. Esta urbe fortificada, con sus enormes murallas que parecían llegar hasta el cielo, era considerada como el primer gran obstáculo entre el pueblo de Israel y la tierra prometida. Las murallas imponentes de Jericó hacían de la ciudad una fortaleza prácticamente impenetrable. Sin embargo, los planes divinos eran distintos. La historia que vamos a contar es un relato sobre cómo la fe puede mover montañas, o en este caso, hacer caer murallas que parecían inquebrantables. Este es el comienzo de la conquista divina de la tierra prometida. Josué, el líder de Israel, tras la muerte de Moisés, observaba Jericó desde la distancia, sus ojos entrecerrados bajo la luz del sol poniente. Después de 4 décadas vagando por el desierto, el pueblo de Israel finalmente había llegado a las puertas de la tierra prometida. No obstante, el primer obstáculo era colosal y aterrador. Jericó, con sus masivas murallas, parecía un desafío imposible de superar. Josué sabía que para conquistar la tierra se necesitaría algo mucho más que fuerza militar. Era imprescindible la dirección divina y una fe inquebrantable. Como líder, el peso de la responsabilidad sobre sus hombros era evidente. Él comprendía que miles de vidas dependían de sus decisiones. A pesar del temor que podría haberse esparcido entre las filas israelitas, Josué no titubeó. Sabía que el mismo Dios que había guiado a su pueblo a través del desierto, que había abierto el Mar Rojo y les había proporcionado maná del cielo, no los abandonaría en ese momento crucial. Era hora de actuar, pero antes de emprender cualquier movimiento, Josué sabía que debía obtener información vital sobre el enemigo. «Tráiganme a 2 hombres valientes, capaces de explorar la ciudad y traer información crucial», ordenó Josué. Sabía que antes de enfrentarse al reto, debía conocer a fondo tanto el terreno como al enemigo al que se enfrentaría. Con la llegada de la noche, los 2 espías partieron en su arriesgada misión, infiltrándose en las calles de Jericó. La ciudad estaba llena de actividad, y el sol ya se había puesto, creando un manto de oscuridad que les permitía moverse con algo de sigilo. Pero cada paso que daban parecía traer consigo un nuevo peligro. Las calles estrechas estaban llenas de comerciantes y soldados, lo que hacía casi imposible mantenerse ocultos. Tras un rato, los espías se encontraron en un callejón sin salida y el peligro se hizo inminente. Desesperados, buscaron refugio en la casa de Rahab, una mujer que vivía en las murallas de la ciudad. Por más improbable que fuera, Rahab reconoció de inmediato quiénes eran los hombres y, aún más importante, comprendió el poder de Dios que los acompañaba. Rahab sabía que Dios había mostrado su misericordia a los israelitas y temía que, cuando la ciudad cayera, ella y su familia serían destruidos. Sin embargo, arriesgando su propia vida, decidió ayudar al pueblo de Israel. Los escondió bajo fardos de lino en su tejado, y cuando los soldados de Jericó llegaron a su puerta, ella los engañó hábilmente, diciendo que los espías ya se habían marchado. Esto les permitió escapar por la ventana de su casa, huyendo de Jericó sin ser vistos. Antes de despedirse, Rahab hizo un pedido sincero, con una mezcla de temor y esperanza en su voz. «Cuando ustedes conquisten la ciudad, por favor, recuerden a mí y a mi familia. He arriesgado mi vida por ustedes y espero que por este acto mi vida sea salvada». Los espías, conscientes del valor de su acto de fe, le prometieron que cuando Jericó fuera tomada, ella y su familia serían rescatadas y no sufrirían daño alguno. Después de hacer este pacto, se despidieron rápidamente y se dirigieron hacia el campamento israelita. Al llegar, exhaustos y llenos de polvo, con las marcas del sol en sus rostros,
Los espías sabían que lo que traían era de gran importancia. Habían logrado penetrar en el corazón de Jericó y traían información crucial. La ciudad, a pesar de su fortaleza, estaba consumida por el miedo. Informaron a Josué que los habitantes de Jericó temían profundamente al Dios de Israel. Las historias de los milagros y las maravillas que los israelitas habían experimentado durante su largo viaje a través del desierto habían llegado hasta ellos. Las murallas imponentes de la ciudad eran una barrera física formidable, pero lo que realmente las hacía vulnerables era el terror que se había apoderado de los corazones de sus habitantes. Josué comprendió que el verdadero enemigo de Jericó no eran las murallas, sino el miedo. Esa noche, Josué tuvo una visión impactante. Un hombre alto, de presencia majestuosa, con una espada desenvainada, apareció frente a él. Josué, con una mirada firme y decidida, le preguntó: ¿estás con nosotros o con nuestros enemigos? El hombre, sin vacilar, respondió con una autoridad indescriptible: ni de un lado ni del otro. Yo soy el comandante del ejército del Señor. Al escuchar estas palabras, Josué, con una profunda reverencia, se postró ante él y preguntó qué debía hacer para cumplir con la voluntad de Dios. El comandante celestial le dio una instrucción muy peculiar: quítate las sandalias, porque el lugar en donde te encuentras es santo. Josué, lleno de humildad, obedeció sin dudar, reconociendo la santidad del momento. El comandante, con voz firme, reveló el plan divino para la caída de Jericó. Marcharán alrededor de la ciudad una vez al día durante 6 días. En el séptimo día, marcharán 7 veces, y cuando oigan el sonido de las trompetas, todo el pueblo debe gritar, y las murallas se desplomarán. Aunque la estrategia era absolutamente inusual, Josué sabía que la obediencia a las instrucciones divinas siempre había llevado a la victoria, y no dudó en seguirlas al pie de la letra. Cuando el pueblo de Israel recibió las órdenes, muchos no podían creer lo que escuchaban. ¿Cómo podrían marchar en silencio y hacer un simple grito para derribar unas murallas tan grandes y poderosas? La estrategia parecía incomprensible para muchos, pero con fe y determinación, todos se prepararon para lo que parecía una misión imposible. En el primer día, el ejército israelita marchó alrededor de Jericó en completo silencio, sin disparar ni una flecha ni hacer el menor sonido. Los cananeos, confundidos y temerosos, observaban sin entender qué estaba sucediendo. Cada día que pasaba, la ansiedad de los habitantes de Jericó crecía, pues el temor se intensificaba con cada marcha. Los israelitas no estaban atacando con armas ni realizando movimientos convencionales de guerra, sino que simplemente caminaban en torno a las murallas, lo que desconcertaba aún más a los cananeos, quienes se sentían cada vez más vulnerables. Este acto de obediencia, aunque pacífico y silencioso, llenó a los habitantes de Jericó de incertidumbre. La estrategia de Josué no solo era una prueba de fe, sino también un recordatorio de que cuando se sigue el plan divino, lo imposible puede hacerse realidad. En los días siguientes, la marcha alrededor de Jericó continuó, y la tensión en la ciudad crecía con cada paso que daba el pueblo de Israel. Los soldados de Jericó se preparaban para un ataque inminente, pero para su desconcierto no sucedía nada. Durante 6 largos días, la ciudad fue rodeada en completo silencio, excepto por el resonar de las trompetas. La incertidumbre y el miedo crecían entre los habitantes de Jericó, que no sabían qué esperar. Sin embargo, el 7º día sería muy diferente. Al completar la 7ª vuelta alrededor de Jericó, los sacerdotes tocaron las trompetas con fuerza y Josué dio la orden al pueblo: griten con todas sus fuerzas. El grito, combinado con el estruendo de las trompetas, resonó como un trueno en el aire. En ese momento, las poderosas murallas de Jericó comenzaron a temblar,
como si estuvieran siendo desgarradas por una fuerza sobrenatural. Y, ante los ojos asombrados de los cananeos, las murallas se desplomaron, cayendo al suelo en ruinas. La victoria fue para Israel, y Jericó fue completamente destruida, tal como había sido predicho. Sin embargo, lo más sorprendente fue que Rahab y su familia fueron perdonadas, tal como los espías le habían prometido. Este acontecimiento fue una clara demostración de que la verdadera victoria no depende de la fuerza humana, sino de la obediencia a la voluntad de Dios. El pueblo de Israel experimentó el poder divino de una manera tangible, viendo cómo lo que parecía imposible, las imponentes murallas de Jericó, se desmoronaba ante ellos. Este episodio en la historia de Israel es una lección invaluable de fe y obediencia. Nos enseña que cuando confiamos plenamente en Dios, incluso los obstáculos más inquebrantables pueden ser superados. Jericó, una ciudad que parecía invencible e inexpugnable, fue derrotada sin necesidad de luchar una batalla convencional. La victoria de Dios es invencible y segura para todos aquellos que siguen su voluntad con fe y determinación. La historia de Jericó no solo es una prueba del poder de Dios, sino también una invitación a confiar en su plan, por más improbable que parezca.